¿no? Pero vamos a hablar ahora de antibióticos y en verdad hablar 40 minutos de macrólidos, carbapenén, quinolonas, aminoglicósidos, glicopéptidos, oxazolidinonas, lipoglicopéptidos, glicilciclinas, cefalosporinas, penicilinas, etcétera, etcétera, no se va a poder. En 40 minutos o ustedes salen locos de acá o yo salgo más loco de lo que estoy, pero no se va a poder, ¿no? Entonces lo que yo quiero en estos 40 minutos es hablar sobre uso racional de antibióticos. O sea, cómo ustedes tienen que hacer un uso correcto, apropiado, un uso inteligente, juicioso de los antibióticos, ¿no? Y eso es lo que ustedes, como médicos generales, lo van a hacer en su práctica diaria, ¿no? Primero como médicos generales y después como especialistas. Entonces empiezo la presentación diciendo que la resistencia antibiótica es una de las amenazas más serias de la historia de la medicina, ¿no? ¿Y por qué empiezo diciendo esto? Porque uno de los principales descubrimientos de la medicina en los últimos tiempos es la aparición de los antibióticos. Sin los antibióticos no se podría hacer absolutamente nada, ni siquiera una gran cirugía. Miren ustedes, una gran cirugía de 12 horas a tórax abierto necesita antibiótico profiláctico, postcirugía, porque la cirugía puede ser excelente, pero una infección intrahospitalaria se lo puede llevar al paciente, ¿no? Entonces, sin antibióticos no podemos hacer nada. Otro ejemplo, las quimioterapias para el cáncer. Pacientes que reciben quimioterapia por una leucemia, ¿no? Por la quimioterapia hacen neutropenia febril. La quimioterapia un éxito, las células neoplásicas desaparecen, pero el paciente tiene neutropenia y es febril. Se le metió un germen, probablemente pseudomonas. Si no hubieran antibióticos, la quimioterapia no hubiera servido de nada, se le hubiera llevado una infección al paciente. Entonces, con eso les quiero decir de que sin los antibióticos, la esperanza de vida de la población actual sería más o menos 5 años menos. O sea, la esperanza de vida se ha incrementado con el descubrimiento de los antibióticos. En la era preantibiótica, estoy hablando antes de la Primera Guerra Mundial, donde no se usaban antibióticos comúnmente, la mortalidad de una meningitis bacteriana era el 100%. O sea, un paciente que tenía meningitis bacteriana se moría, 100%. Con la aparición de los antibióticos, la mortalidad actual de una meningitis bacteriana es del 20%. Imagínense ustedes. Entonces, sí o sí, los antibióticos son uno de los más grandes descubrimientos de la medicina moderna. Entonces, para hacer un uso racional de los antibióticos, el médico tiene que conocer básicamente todo esto, ¿no? Tiene que conocer la farmacocinética de los antibióticos, tiene que conocer la farmacodinamia, tiene que conocer los mecanismos de acción, el espectro de acción, tiene que conocer si el antibiótico llega o no llega al sitio de infección, tiene que conocer las dosis por miligramo por kilo de peso, ¿no? O sea, nosotros cometemos el error de dar amoxicilina 500 miligramos cada 8 a todo el mundo. Pero si el paciente pesa 90 kilos, ¿también le vas a dar 500 miligramos cada 8? Si el paciente pesa 30 kilos, ¿le vas a dar 500 miligramos cada 8? Y en la práctica, todo el mundo se automatiza, ¿no? Todo el mundo da 500 cada 8. Y no se olviden que los antibióticos se deben dar en base al peso del paciente, ¿no? Se deben dar en base a sus comorbilidades. Miren ustedes, si el paciente tiene falla renal, yo tengo que ajustar los antibióticos. Entonces los antibióticos no son una receta de cocina, ¿no? No es que doy 2 cucharadas y ya está, no. Hay que usarlo de manera apropiada. Entonces eso vamos a ver rápidamente el día de hoy. Y quería empezar diciendo que nosotros, hay mucha gente que sale a hablar por televisión y dice cosas medias raras, ¿no? Dicen que nosotros,
le vamos a ganar la batalla a la resistencia antibiótica. Y yo quiero decirles que no le vamos a ganar la batalla a la resistencia antibiótica. ¿Por qué no le vamos a ganar? Porque las bacterias llegaron a la Tierra miles de millones de años antes que nosotros. Entonces, ellas saben defenderse perfectamente bien de todo. Si nosotros creamos ahorita un nuevo antibiótico, con toda seguridad, en un año la bacteria ya generó un mecanismo de resistencia para ese antibiótico. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ser más inteligentes, no luchar contra ellas, porque ellas nos van a ganar, las bacterias nos van a ganar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ser inteligentes. Tenemos que aprender a convivir con ellas. ¿Y cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Usa bien los antibióticos. Si tú tienes una Escherichia coli, ¿para qué usas un meropenem que tiene cobertura anti-pseudomonas? Entonces no estás haciendo un uso racional del antibiótico. Si tienes una Escherichia coli, usa pues un carbapenem que solamente cubra enterobacterias, ¿sí? Específico, ¿no? Y déjalas a las demás tranquilas, no las molestes. Entonces lo que nosotros hemos generado con el mal uso de antibióticos es que hoy por hoy las tasas de resistencia a pseudomonas, a Acinetobacter, sean por encima del 70% resistentes a carbapenem. Si ustedes van acá al Hospital del Frente, la Almenara, sus resistencias son altas. 60-70% de los Acinetobacter son resistentes a los carbapenem. En el 2 de mayo estamos igual, 70%, 75%. Y eso lo hemos generado nosotros mismos, por usar bombas de antibióticos a gérmenes que podrían ser tratados con antibióticos de menos acción, de menos espectro de acción, ¿no? Entonces, eso a tenerlo en consideración. Entonces, lo que queremos nosotros es prolongar, ¿no? Prolongar la sobrevida, si vale el término, o prolongar la capacidad del antibiótico sea efectivo contra una bacteria. Es decir, que la resistencia no se genere tan rápido. Entonces, lo que queremos es prolongar la vida útil de un antibiótico, que nos dure más tiempo, ¿no? Eso es lo que queremos, porque resistencia va a haber siempre, siempre va a haber resistencia. Miren ustedes, el tema de la resistencia acarrea un montón de gastos en la economía de la salud. Se gastan miles de millones de dólares en el mundo por resistencia, ¿no? Entonces, yo creo que a los hospitales les conviene gente que maneje bien los antibióticos, gente que haga un uso inteligente de los antibióticos, porque a la larga el mal uso genera resistencia, la resistencia genera más gastos de salud y más muertes también, ¿no? Al año, miren chicos, al año 25.000 personas mueren en el mundo por una infección ocasionada por una bacteria multiresistente. 25.000 personas. Y esos datos que les menciono son de Estados Unidos. En Estados Unidos tienen un sistema superior al nuestro en vigilancia de infecciones intrahospitalarias. En el Perú no se sabe cuánta gente muere por resistencia. Solo en los Estados Unidos 25.000 personas mueren al año. Entonces es una cifra bastante grande. Y miren ustedes, mientras más consumo de antibiótico tengamos, mayor resistencia habrá, ¿no? Entonces hay que consumir los antibióticos de manera apropiada. Miren, han aparecido resistencia, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Hay resistencia a todo y miren, aparecen resistencias, pero miren, la generación de nuevos antibióticos, ¿cómo ha ido en el tiempo? Cada vez se generan menos antibióticos, cada vez se generan menos antibióticos. Del año 2008 al año 2015, solo han salido al mercado 5 antibióticos nuevos, ¿no? 5 antibióticos nuevos. Y del año 2008 al 2015, la resistencia se ha triplicado en todo el mundo. Entonces, no tenemos armas terapéuticas para afrontar el tema de la resistencia actualmente, ¿no? Los 2 antibióticos que salieron
fue ceftolozane tazobactam y ceftazidima avibactam para manejo de enterobacterias productoras de carbapenemasa, ¿no? Entonces, y son las únicas dos que han salido. Y para colmo de males, no la tenemos en el Perú. O sea, si alguien de ustedes tiene una infección por una enterobacteria productora de carbapenemasa, pues que cruzaremos los dedos, no sé, pero no tenemos en el Perú. Entonces, chicos, el uso de antibióticos no es solo del hospital, ¿no? Sino a partir de ustedes también, cuando hagan atención primaria. Cuando le venga a la consulta un niño con faringitis, no le des amoxicilina, pues. Si sabes que es viral, ¿no? Si viene con una rinofaringitis, no le des acitromicina, eritromicina. Estás haciendo mal uso de los antibióticos. Y eso viene de todo nivel, viene desde atención primaria hasta en los mejores hospitales del Perú. Incluso el boticario es experto recetando ciprofloxacino para la citus a toda la mujer. La mujer viene por ardor al orinar y lo primero que le da el técnico de farmacia, porque ni siquiera es farmacéutico, te da ciprofloxacino, ¿no? Entonces, y hemos generado resistencia. Ahorita la resistencia de Escherichia coli a ciprofloxacino es del 80%. O sea, ciprofloxacino no se debe usar ya. Yo estoy haciendo una campaña en el hospital para que nadie use ciprofloxacino, pues la resistencia es mucha y no ganamos nada usando un antibiótico que ya no nos sirve para nada. Entonces, acá lo que les decía, ¿no? A ver, en los últimos 10 años son muy pocas las nuevas moléculas de antimicrobianos disponibles o que están en investigación, ¿no? El tema con nuestro país es que no tenemos guías, ¿no? O sea, el médico del Almenara maneja su infección intrahospitalaria de una forma, el del Loaiza de otra forma, el del 2 de mayo de otra forma. O sea, no tenemos una guía nacional que consensúe el manejo de antibióticos. Cada quien maneja por su cuenta y muchas veces lo hacemos de manera equivocada. Entonces, los Estados Unidos proponen, o sea, hay un grupo de investigación en Estados Unidos que hacen guías y proponen que todos los hospitales o al menos una región debería tener una guía de manejo de cualquier patología, no solamente antibióticos, sino de cualquier patología en general, ¿no? Para uniformizar el manejo, ¿no? Y de esa forma usar los medicamentos de forma adecuada, ¿no? Pero voy a seguir pasando. Esto sí es interesante que lo sepan porque estos son los gérmenes más resistentes que existen en todo el medio hospitalario, ¿no? El grupo ESCAPE, ¿no? Escape, escapan a todos los antibióticos, ¿no? Tenemos acá enterococo. El enterococo hay un problema, ¿no? El enterococo, están apareciendo cepas de enterococo resistente a vancomicina. Y ese es un problema. Porque si tenemos un enterococo resistente a vancomicina, ¿qué vamos a usar? A ver, ¿quién me dice algo? Linezolid, ¿no? Tenemos que usar linezolid, ¿no? Tenemos que usar daptomicina, ¿no? Tenemos que usar tigecyclina. ¿Y qué hacemos, no? Antibióticos muy caros. Estafilococo es un problema también, ¿no? Hay estafilococos con sensibilidad intermedia a la vancomicina, ¿no? Entonces es un problema. Klebsiella, hay Klebsielas productoras de carbapenemasas, ¿no? Cuando yo digo que producen carbapenemasas, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo de que esta bacteria produce una enzima que hidroliza a los carbapenems. O sea, ¿qué significa? Que los carbapenems no sirven para nada, ¿no? Entonces es un problema grande. Acinetobacter, ni qué decir, Pseudomonas, ni qué decir, son las mascotas de la unidad de cuidados intensivos de todo hospital. Una UCI que no tenga Acinetobacter es bien raro, ¿no? Y finalmente, Enterobacter, ¿no? Son los gérmenes más resistentes que existen actualmente en el mundo, ¿no? Esto se ha actualizado, ¿no? Ahora, una publicación en la revista de la revista de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, y dicen que a este grupo hay que agregarle 2 patógenos más, ¿no? Hay que agregarle E. coli, que E. coli está siendo resistente a los carbapenem, hay resistencia a los carbapenem, y el otro es Clostridium difficile. El Clostridium, si bien es cierto en Perú no es un problema,
pero en Chile, Argentina y Colombia el Clostridium es un problema, ¿no? En hospitales de Chile, por ejemplo, está prohibido usar clindamicina, ¿no? Para usar clindamicina hay que ser junta médica, ¿no es cierto? A ese nivel se llega, ¿no? Porque el Clostridium es un problema. Ustedes saben que la clindamicina está bastante asociada a la diarrea por Clostridium, ¿no es cierto? Por eso digo que clindamicina no se usa mucho en esos países. Colitis pseudomembranosa por uso de clindamicina. Supongo que acá son alumnos ya de cuarto, quinto, ¿no? Si estoy hablando cosas que no entienden, pueden preguntar en cualquier momento. Seguimos. Miren, entonces para usar bien antibióticos tenemos que conocer estas herramientas, ¿no? Primero es conocer la farmacocinética y la farmacodinámica. Vamos a hablar un poco sobre esto, ¿no? Miren, los antibióticos, para efectos prácticos y no aburrirlos, se dividen en dos tipos, desde el punto de vista farmacodinámico, en dos tipos. Los antibióticos que dependen del tiempo y los antibióticos que dependen de la concentración. Solamente apréndanse estos dos. El tercero déjenlo para otra cosa. Apréndanse estos dos. Los antibióticos que dependen del tiempo, ¿qué significa que dependan del tiempo? Significa que mientras más tiempo el antibiótico se encuentre, mientras más tiempo el antibiótico se encuentre por encima de esta línea verde, que es la concentración mínima inhibitoria, será más eficaz. Eso significa, mientras más tiempo el antibiótico esté por encima de esta línea verde, será más eficaz. Entonces, ¿cómo se traduce eso? O sea, si yo tengo un antibiótico que lo puedo dar cada 8 versus cada 6, yo tengo que preferir darlo cada 6. ¿Por qué? Porque acorto el intervalo entre dosis y dosis. O sea, ya no voy a esperar 8 horas para darle la otra dosis, sino solamente espero 6. Y así el antibiótico estará más tiempo por encima de la concentración mínima inhibitoria. La otra forma es darlo en infusión prolongada. ¿Qué cosa es infusión prolongada, doctor? Infusión prolongada es administrar un antibiótico y que éste pase en 3 horas, ¿no? En 3 horas. Que no pase en bolo, ¿no? Los antibióticos generalmente se dan en bolo. En 20 minutos, en 10 minutos se pasan los antibióticos, generalmente. Pero a los tiempos dependientes, yo los tengo que pasar en infusión prolongada. Entonces, si yo los paso en infusión prolongada, hago de que el antibiótico se va a mantener más tiempo por encima de esta línea verde. Más tiempo va a estar por encima. Entonces, más eficaz. Más tiempo, más eficaz. ¿Correcto? Entonces, ¿quiénes son los antibióticos tiempo dependientes? O sea, son los beta-lactámicos, ¿no? Los beta-lactámicos. Doctor, ¿quiénes son los beta-lactámicos? Los beta-lactámicos son penicilinas, cefalosporinas, carbapenem, monobactans, beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasa, ¿no? Esos son los beta-lactámicos. Entonces, si yo tengo, doctor, voy a usar meropenem, úsalo, pero úsalo bien, en infusión y en un intervalo corto, ¿no? Si el Sanford te dice que lo puedes dar cada 8 horas, dalo cada 8 horas, ¿no? Entonces, ese es tiempo dependiente, ¿ya? Entonces, tenemos otro grupo, que son los concentración dependiente. Los concentración dependiente, su actividad no depende del tiempo. No depende del tiempo. O sea, da lo mismo que lo des cada 12 horas, que lo des cada 8, que lo des cada 6. Da lo mismo. Los concentración dependiente van a depender de su concentración. O sea, ¿qué significa eso? De qué tan grande uno alcance el pico. Mientras más grande es el pico, mayor actividad tendrá este antibiótico. Entonces depende de la concentración. Miren ustedes, esto de acá es concentración y esto es el tiempo. Entonces mientras más
grande sea el pico, el antibiótico concentración dependiente será mejor. Doctor, ¿y cómo alcanzo un pico grande? A ver, ¿quién se le ocurre? ¿Cómo alcanzo una concentración pico más grande? ¿Qué se les ocurre? Bueno, por ejemplo, si yo no supiera nada de farmacología, se me ocurriría darle una gran dosis, ¿no es cierto? Pues si le doy una gran dosis, el pico va a ser grande, ¿no? Si le doy menos dosis, el pico será más pequeño. Entonces, a mí se me ocurre darle una dosis grande. Entonces, ¿qué antibióticos yo les puedo dar una dosis grande en una sola dosis al día? Los aminoglicósidos. Por ejemplo, amicacina, yo puedo dar una sola dosis al día. Una sola dosis al día. No, doctor, que mi profesor de farmacia me dijo cada 12. No importa, es una sola vez al día. Si una vez al día, el pico es mayor. Porque juntas la mayor cantidad posible de dosis en una sola ocasión. Por ejemplo, amicacina es 15 miligramos por kilo al día. Entonces, en una paciente que pese 60 kilos serían 900 miligramos. Ya, ponle 1 gramo, pues. 1 gramo son 2 ampollas de amicacina en una sola vez, ¿no? Da lo mismo, ustedes dirán, pero doctor, es lo mismo dar 500 miligramos cada 12, que al día vendría a ser 1 gramo, que 1 gramo en una sola dosis. Yo le digo que no es lo mismo. Y ahora vamos, de repente por acá hay unos ejemplos. A ver, acá está el ejemplo que quería que vean, ¿no? Por ejemplo, supongamos que esto sea un antibiótico X, que es concentración dependiente. Con esto creo que sí van a entender la idea. Miren, tienes dos opciones. O le das 500 miligramos cada 24 horas o le das 250 cada 12. ¿Qué elegirían ustedes si es concentración dependiente? Elijo 500 en 24, ¿no? 500 como monodosis. Miren, esta bolita negra dice que si tú le das 500 en una sola dosis, mira la concentración pico que alcanza. Es grandaza, ¿no? Y miren ustedes si les das 250 cada 12. Mira esta concentración pico que alcanza. Pequeña. Entonces el fármaco concentración dependiente, su actividad depende de este pico. Entonces, ustedes dirán, pero doctor, es lo mismo, pues 250 cada 12. No es lo mismo, miren. Miren este pico, pequeños que no sirven para nada, no sirven para tratar absolutamente nada. Otro ejemplo es levofloxacino. Levofloxacino tienes dos formas de dar, ¿no? O le das 500 cada 12 o le das 750 cada 24. Levofloxacino es concentración dependiente. ¿Qué elegirían ustedes? 750 cada 24. Es concentración dependiente, ¿no? Entonces, otro ejemplo, con tiempo dependiente. ¿Eh? Ahora ya no concentración dependiente, tiempo dependiente. Tienen un antibiótico que es tiempo dependiente y tienen dos opciones, o le das cada 12 o le das cada 6. ¿Qué prefieres? Si es tiempo dependiente, cada 6. Cada 6. Tienes un antibiótico concentración dependiente. Tienes la posibilidad de darle cada 24 o cada 12. ¿Qué prefieres? Cada 24. Concentración dependiente. Una sola dosis con toda la cantidad posible. ¿Para qué? Para generar este pico. ¿Ok? Entonces, esto que les he dicho ahora en 10 minutos, cuesta aprenderlo así, ¿no? Cuesta aprenderlo. Incluso mis propios residentes de infectología de primer año, cuando yo le hablo de esto, están así como él, ¿no? Mírenlo. Están así como él, ¿no? En coma. Pero es práctica, ¿no es cierto? Entonces, yo quisiera que el mensaje se vaya así, ¿no? Tiempo dependiente, concentración dependiente. Y es la mejor manera de usar los antibióticos. ¿Ok? Entonces, terminamos esta parte. Si alguien tiene una pregunta, me la puede hacer ahorita o se la guarda al final, ¿ya? Seguimos. Entonces, el problema con el uso de antibióticos, siempre decimos que somos los médicos los que usamos más los antibióticos. Pero miren ustedes, hay una gran cantidad de antibióticos, casi el 70%, por no decirlo más, que se usa en no humanos.
Es decir, que lo usan en los animales. ¿Y quién hace control de uso de antibiótico en los animales? ¿Habrá un infectólogo veterinario? ¿No es cierto? No lo hay. ¿Habrá un farmacéutico veterinario que controle los antibióticos? ¿No? El veterinario hace lo que quiere con los antibióticos. Si tu perrito tiene diarrea, ¿qué le va a dar el veterinario? Sulfa, ¿no es cierto? Pero de repente la diarrea es viral, pero ya le está dando sulfa, ¿no? Le dan sulfametoxazol a los perritos. Igual, en los ganados tienen piodermitis, infecciones de piel, le dan cefalosporinas. ¿Y quién hace control de eso? Absolutamente nadie. Entonces, miren, gran cantidad de los antibióticos se utilizan en la industria ganadera, ¿no? Entonces, yo pienso que ahí también hay que atacar, ¿no? El tema de la resistencia antibiótica no solamente es problema de los médicos o del personal de salud, sino también de otros profesionales, ¿no? Seguimos. Otra consideración importante, esto es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, un paciente con sepsis es otro mundo. Por ejemplo, miren ustedes, un paciente con sepsis, en las etapas iniciales de la sepsis, hay incremento del gasto cardíaco, hay fuga capilar y alteración de la unión a las proteínas. El incremento del gasto cardíaco, ¿qué genera? Un aumento del clearance, ¿no? Y la fuga capilar y la alteración de la unión a las proteínas incrementa el volumen de distribución. Entonces, si juntamos el incremento del clearance y el incremento del volumen de distribución, vamos a encontrar concentraciones plasmáticas bajas. ¿Qué quiero decir con esto? Que los pacientes con sepsis, sobre todo en las primeras fases de la sepsis, deben tener las dosis más altas posibles del antibiótico. Porque si yo le doy una dosis normal, el antibiótico va a estar en bajas concentraciones. Y por eso decimos, doctor, mi paciente no sale del cuadro séptico. ¿Pero por qué no sale, pues? ¿Por qué no sale? Porque le diste la dosis como para un paciente de 60 kilos no séptico. Le dices esa dosis, pues. Por eso no sale, ¿no? Entonces, esto es importante conocer. Y lo otro que es importante conocer es cuando el paciente está en sepsis y la sepsis progresa a falla multiorgánica, y cuando hay falla multiorgánica, ¿quién es el primer órgano que sufre en la sepsis? El riñón, ¿no? El riñón es el que sufre. Y el paciente hace falla renal, y al hacer falla renal, yo ya no tengo que dar dosis máximas del antibiótico, tengo que corregirlas de acuerdo a la depuración de creatinina, ¿no? Entonces, estas consideraciones hay que tenerlas muy presentes al momento de dar antibióticos a los pacientes, sobre todo críticos, ¿no? Ya. Otra cosa que conocer en el uso de antibióticos son los eventos adversos, ¿no? Entonces, ustedes lo van a vivir, lo que todavía no han vivido, es que cuando pasan visita, el colega, el médico de la visita dice, no, déjale el antibiótico por si acaso, ¿no? Por si acaso, déjale, ¿no? Entonces, el por si acaso en antibióticos no debe de existir, ¿no? O sea, o estás pensando, o tienes alta sospecha de que es una infección, o no la tienes, pues. Entonces, en medicina a veces se actúa mucho por si acaso, ¿no? Déjale por si acaso, por si acaso. Y ese por si acaso tiene consecuencias. Los antibióticos tienen múltiples eventos adversos, múltiples. Miren, afectan a prácticamente todos los sistemas, ¿no? Por ejemplo, los glucopéptidos te producen nefrotoxicidad. Los aminoglicósidos producen nefrotoxicidad. Los beta-lactámicos, sobre todo las penicilinas, pueden producir cuadros dérmicos severos. Steven Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, síndrome de Dress, ¿no? La vancomicina, hombre rojo, ¿no? Entonces hay un montón de eventos adversos.
El cotrimoxazol puede provocar agranulocitosis. Agranulocitosis es disminución de la serie blanca, puede ocasionar neutropenia. Entonces, tengan mucho cuidado al momento de usar los antibióticos porque tienen muchos eventos adversos, Otra estrategia en el uso de antibióticos es desescalar, ¿no? Desescalar. Entonces, desescalar, ¿qué significará desescalar, ¿no? Por ejemplo, viene un paciente a la emergencia y ustedes le dan antibiótico empírico, ¿no? Empírico es porque no tenemos el cultivo, ¿no? Pero el cultivo va a llegar, o sea, tú tomas los cultivos, inicias antibióticos y el cultivo llega a las 72 horas, ¿no? 72 horas. Y si te llega a las 72 horas, pues ustedes tienen que adaptar el tratamiento antibiótico de acuerdo a los resultados de cultivo. Pero ¿qué pasa normalmente? Llega la emergencia, le dejan, a un paciente grave, por ejemplo, ¿ya? Le dejan meropenem más vancomicina, ¿no? Ese es el pan de cada día en todas las emergencias. Llega el cultivo y llega una Klebsiella. ¿La Klebsiella es gran negativo o gran positivo? ¿Gran negativo o gran positivo? Gran negativo. ¿La vancomicina es para gran positivos o para gran negativos? Vancomicina, para gran positivos. ¿Y qué creen que hacen los colegas? Le dejan lo mismo. Continúa con mero banco. Entonces, si ya tienes un cultivo donde te dice que es un gran negativo, pues retira el tratamiento para gran positivo, sácalo de ahí, ¿no? Entonces, eso se llama desescalar, acortar el espectro de la cobertura antibiótica de acuerdo a los resultados de cultivo, ¿no? Y miren ustedes, si ustedes desescalan, la mortalidad disminuye. Si ustedes desescalan, la mortalidad disminuye, lo que significa que más antibióticos no significa que el paciente va a ir mejor. Doctor, mi paciente tiene 3 antibióticos y está yendo mal. Pues no estás desescalando, pues. Más antibióticos no significa que el paciente va a ir mejor. Al contrario, más toxicidad, más nefrotoxicidad, más hepatotoxicidad. Entonces, esas cositas que les menciono son importantísimas al momento de decidir el antibiótico con el cultivo. Y eso le va a ayudar al paciente. La mortalidad disminuye dramáticamente si ustedes desescalan. La mortalidad disminuye. Entonces ya lo he presentado en algunos cursos, pero vamos a conversar sobre este antibiograma. A ver, me parece que sí es más interesante. A ver, este de acá, ¿no? Es un ejemplo de desescalar, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos un cultivo, un niño de 10 años que viene por artritis séptica. Le hacemos el cultivo del líquido articular y nos aparece este germen, que es Staphylococcus aureus. Miren, sensible a oxacilina, sensible a ciprofloxacina, sensible a clinda, resistente a eritromicina, sensible a vancomicina, sensible a linezolid, ¿no? El niño llegó por emergencia, con fiebre, con dolor articular, y el pediatra de emergencia, con buen criterio, le dio vancomicina de forma empírica. No dijo, no, esto es una articulación, es un niño y tenemos que ponernos en el peor escenario. Entonces, es correcto, vancomicina de forma empírica para una infección articular donde el germen más frecuente es estafilococo, es correcto. Pero lo que no es correcto es que cuando ya llegue el cultivo, pues, tú decidas continuar con vancomicina teniendo una penicilina antiestafilocócica que es oxacilina sensible. Eso es lo que no es correcto. Lo que no es correcto es empecinarnos, creer que el cultivo no es el verdadero, o sea, no creo al laboratorio. Entonces yo digo, ¿para qué cultivamos si no vamos a creer al laboratorio? ¿No? Entonces, lo que les quiero decir es que ustedes pueden iniciar con el antibiótico que ustedes quieran,
pero cultiven al paciente. Esa es la primera sugerencia. La segunda sugerencia es que cuando venga el cultivo, pues créanle al cultivo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, este estafilococo fue meticilino sensible o oxacilino sensible, como quieran llamarlo ustedes, y el tratamiento de elección aquí es oxacilina, no es vancomicina, ¿no? Entonces, lo que se hubiera hecho acá es sacar la vancomicina y darle oxacilina al niño, menos nefrotóxico. El niño terminó en falla renal aguda, felizmente no fue a diálisis, pero se pudo no haber llegado a eso, ¿no? Entonces, hay que hacer caso a los cultivos. Seguimos. Miren ustedes, si ustedes usan si tu estafilococo aureus es sensible a la oxacilina, ¿no? Y tú usas banco, o sea, no le crees al cultivo y usas banco, la mortalidad es mayor. La mortalidad es mayor, chicos. Entonces, a veces uno cree que vancomicina es lo máximo y no lo es. Cuando el germen es sensible, hay que usar un antibiótico de menor espectro. Disminuye la mortalidad. Otro punto importante en el uso de antibióticos es la duración de la terapia, ¿no? En los últimos años están apareciendo artículos que proponen que la terapia antibiótica debe ser de acuerdo a la respuesta clínica del paciente. Es decir, que yo no le ponga un número de días exacto de tratamiento, porque puede venir un paciente con una neumonía y yo le puedo poner 7 días de tratamiento, pero de repente el paciente al segundo día ya está espectacular. O sea, le voy a seguir 7 días, si al segundo día ya está espectacular. Entonces, la teoría, ahora en el mundo, se está viendo la posibilidad de cada vez reducir más los días de terapia antibiótica. Entonces, por ejemplo, hay trabajos que han demostrado que 5 días de tratamiento antibiótico para una neumonía es igual que 7, es igualito. Darle 5 días que 7 es igualito. Hay trabajos donde han demostrado que la neumonía asociada a ventilador, darle 8 días es igualito que darle 14 días. No hay diferencias en mortalidad, no hay diferencias en estancia hospitalaria. Entonces, la tendencia actual en el mundo es cada vez reducir más los días de terapia antibiótica. Entonces, cuando a mí me preguntan, doctor, ¿y cuántos días va a tener antibiótico tu paciente? Yo no le respondo. Yo le digo, ¿sabes qué? Si puedes, hazme una interconsulta a las 72 horas para reevaluarlo y ahí te voy a decir cuántos días de antibiótico va a tener tu paciente. Porque puede que a las 72 horas el paciente haya ido a media caña y que le voy a dar 7, ¿no? De repente ese paciente requiere 10 días. Lo que les quiero decir es que la terapia antibiótica es individualizada. No todos los pacientes se les puede manejar por igual. Hay pacientes que a los 5 días están espectacular y hay pacientes que a los 10 días están espectacular. Entonces, es individualizada. Sigan al paciente, denle antibiótico, reevalúenlo, ¿no? Porque a veces le damos antibiótico y ya no lo vemos, ¿no? Y no sabemos cómo fue el paciente. Ok, miren, acá Hayashi en el 2011 hizo una publicación de más o menos cuántos días debería darse antibiótico a ciertas patologías, ¿no? Por ejemplo, él propone para una pielonefritis dar 14 días. ¿No? Para una infección intraabdominal propone 10 días. Para una neumonía propone 5 días. ¿No? Entonces, pero ya saben que la tendencia actual es de acuerdo a la respuesta clínica del paciente. O sea, uno puede tener una idea de más o menos cuántos días puede estar el paciente con antibióticos, pero lo ideal sería reevaluar, ¿no? Reevaluar. Y como último punto, para hacer un uso racional de antibióticos es aprender a leer un antibiograma, ¿no? Y esto es un tema también, ¿no? Aprender a leer un antibiograma no es tan sencillo, ¿no? Algunos dicen, bueno, pues S es igual a sensible, R es igual a resistente y I es igual a intermedio, y ahí acabó su análisis, ¿no? Y eso no es así. Si fuera así el análisis,
cualquiera podría ver un antibiograma, ¿no? Cualquiera que sabe leer te puede decir, oye, mira, acá dice cipro sensible, entonces toma cipro, ¿no? Entonces, el tema no es tan sencillo. Entonces, acá les voy a dar algunas cosas para que traten de hacer un uso más o menos importante de los antibióticos. Miren, este es un antibiograma que son unas pseudomonas, ¿no? Miren ustedes, este es un antibiograma que lo copié de una historia clínica. Bueno, yo era R1 en ese entonces y recibo la llamada de otro R1 de neumología. Y el pobrecito creyó que yo sabía de antibióticos, pero era R1, o sea, no sabía absolutamente nada. Y él me llama y me dice, mira, Cristian, tengo un paciente, era un paciente con bronquiectasias, ¿no? Me dice, mira, Cristian, tengo este cultivo. Dice, imipenem resistente y meropenem sensible, me dice. ¿Eso puede existir? Me dice, ¿eso puede ser? Bueno, yo naturalmente no le iba a decir que no sé, pues, ¿no? Algo tenía que decirle. Y le dije de que, bueno, si el cultivo dice que es así, pues debe existir, ¿no? Le dije, ¿no? Me dijo, ¿qué hago? Yo le dije, ¿sabes qué? Como imipenem es resistente, yo opino que ya no le debes dar meropenem, le dije así, ¿no? Y él me dijo, pero entonces, ¿qué le voy a dar? Yo le dije, no sé, pues consulta con tu asistente, pues, ¿no? Así, esa fue mi respuesta. Entonces, miren chicos, imipenem y meropenem son carbapenem, ¿no es cierto? Los dos, pero tienen diferencias. ¿Imipenem puede ser resistente y meropenem sensible? Sí, porque para ser imipenem resistente solo necesito que se cierre una porina, ¿no? Si se cierra una porina en la membrana, ya imipenem es resistente, pero meropenem sigue siendo sensible. Entonces, en este paciente se pudo haber usado meropenem tranquilamente, ¿no? ¿Por qué? Porque los mecanismos de resistencia son distintos. Miren ustedes, acá les voy a explicar mejor. Para que imipenem sea resistente, solo necesita de un mecanismo de resistencia, que es el cierre de porinas. Sin embargo, para que meropenem sea resistente, necesita dos mecanismos. Necesita la porina y necesita esto de acá, que son bombas de flujo. Entonces, este paciente no tenía bombas de flujo. No tenía bombas de flujo. Entonces, pudo haber usado meropenem tranquilamente. Entonces, si imipenem es resistente y meropenem sensible, usen meropenem. ¿Ok? Eso creo que está claro. Seguimos. Vamos a ver este antibiograma. A ver. El de acá sería. Ya, el de acá. Esta es una Klebsiella pneumoniae, ¿no? A ver, ¿qué podemos decir acá? Miren. Cuando ustedes tengan una bacteria gram negativa, como Klebsiella, o una enterobacteria, lo primero que ustedes tienen que ver en el antibiograma es ver si es resistente a las cefalosporinas de tercera generación. Entonces voy a ver rápidamente las cefalosporinas de tercera y veo que tanto ceftazidima como ceftriaxona son resistentes. Entonces, si yo veo que es resistente a la cefalosporina de tercera generación, lo que me dice a mí es que yo no puedo usar ninguna cefalosporina. No puedo usar ninguna cefalosporina. Doctor, ¿y si cefepime está sensible? No, ninguna. Cefepime es de cuarta generación. No puedes usar ninguna cefalosporina. Entonces, ¿qué uso? Entonces, ¿qué usas? Si las cefalosporinas de tercera no te sirven y las de cuarta tampoco, probablemente este germen sea un productor de una enzima que se llama beta-lactamasa de espectro extendido, ¿no? Que se conoce como BLE, ¿no? B-L-E-E, ¿no? Entonces, si es una BLE y es una enterobacteria, yo tengo varias opciones. Le puedo dar un carbapenem que no cubra pseudomonas. Y el carbapenem que no cubre pseudomonas es ertapenem, ¿no? Entonces, yo tengo que usar ertapenem.
Doctor, pero si no tengo ertapenem, bueno, ya pues, no queda más opción que usar los otros. Pero no sería la primera, no sería la primera elección, ¿no? Tendríamos que usar ertapenem. Entonces, enterobacteria, que es resistente a cefalosporinas de tercera generación, lo más probable es que sea una beta-lactamasa de espectro extendido y por lo tanto no debo usar ninguna cefalosporina. No debo usar ninguna cefalosporina. Pero, ¿qué hubiera pasado si ustedes no tuvieran ese conocimiento? Leerían, pues, ¿no? Leerían, dirían, ah, mire, cefositina, cefepime sensible. Ah, toma, cómprate cefepime, pues, ¿no? Entonces, la interpretación es distinta, ¿no? No es sensible, no es igual a darle antibiótico, ¿no? Hay que interpretar el antibiograma. Seguimos. A ver. Entonces, acá presento una lista de qué es lo que deberíamos hacer para combatir la resistencia antibiótica, ¿no? Una de las tantas cosas que hay que hacer, por eso les decía que esto no es lo único. O sea, yo no pienso combatir la resistencia antibiótica haciendo uso racional de antibióticos solamente. Tiene que haber un montón de cosas más agregadas. Yo lo que hacemos nosotros es un granito de arena, nada más, de todo lo que se debe de hacer. Entonces, uso racional de antibióticos, que haya una política nacional de uso de antibióticos, que haya una colaboración tanto de la parte administrativa como asistencial, que se enlisten las drogas, que haya un comité de infecciones intrahospitalarias y de resistencia, higiene de manos, ¿no? Si no hay higiene de manos en un hospital, de nada vale que estemos restringiendo los antibióticos. Que haya educación, como lo que estoy haciendo ahora, que haya vigilancia de los antibióticos, que haya un comité de prevención y control de infecciones, que haya vacunas. ¿Cuál es la mejor manera de no usar antibióticos? Vacunándonos, pues, ¿no? ¿Cuántos pacientes hay en la emergencia del hospital que vienen por neumonía comunitaria por neumococo? Pacientes mayores de 60 años que nunca en su vida se vacunaron. Todo paciente mayor de 65 años debería tener una vacuna contra el neumococo para evitar que estos hagan neumonía. Y no, lamentablemente en nuestro país no existe la cultura de la prevención, ¿no? Nadie quiere invertir 200 soles en una vacuna para neumococo porque cree que nunca le va a dar una neumonía para neumococo. Entonces, mientras sigamos pensando de esta manera, una manera no preventiva, pues siempre vamos a estar tratando y tratando infecciones y nunca estas van a desaparecer. El uso de ertapenem es importante, ¿no? Disminuye la resistencia de imipenem a pseudomonas, ¿no? Es interesante. No sé si hay alguna pregunta con el tema de antibióticos para pasar a antifúngicos de una vez. Algo de lectura de antibiogramas que no les haya quedado claro. ¿Todo bien? Ya saben cómo se identifica una BLE entonces.